Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al evento El estado de la digitalización en el mundo retail, España versus Italia. Mi nombre es Virginia Mateos y seré vuestra anfitriona durante el día de hoy. Primero os quiero presentar a César López, para los que no lo conozcáis, CEO de GSS Grupo Covisian, tanto para España como para Latinoamérica. Buenas tardes, César. Buenas tardes, Virginia. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Y nada, simplemente agradeceros vuestra presencia en este evento de Covisian Academy. Sabéis que para nuestro grupo la industria del retail es una de las industrias foco absolutamente dentro de lo que es este entorno de la digitalización. Sabemos que es importante intentar ir cotejando las realidades de distintos países para ver un poquito cómo van afrontando las distintas opciones que existen dentro de estos entornos y por lo tanto pues hemos visto muy interesante el poner dentro de Covisian Academy este espacio de comparación precisamente entre lo que es la realidad de una industria tan potente en el mundo del retail como lo que es la industria italiana con respecto a también una industria potente como es la española y ver un poquito cuáles son esas diferencias. Pero bueno, simplemente agradeceros vuestra presencia, espero que os resulte interesante, como todos los eventos que se hacen desde Covisian Academy, y esperamos vuestro feedback para, como siempre, seguir evolucionando. Muchísimas gracias. Perfecto, César, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos la sesión con nuestro primer ponente. Como sabéis, os habíamos convocado aquí con la promesa de desvelaros los resultados de la ¿cómo se dice, Benedetto? De la ricerca, de la investigación. El estudio, sí. Del estudio que ha hecho AppQuality con respecto a esto, ¿no? El estado de la digitalización, del mundo retail en España versus Italia. Benedetto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La platea es toda tuya. Muchas gracias, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, yo soy Benedetto Lamacchia, ya puede ser que alguien ya me conoce porque fuimos a la Academia de Covisian la semana pasada. Soy consultor de Customer Experience en AppQuality. AppQuality es una empresa italiana, pero multinacional, que se ocupa de transformar los procesos de empresa en procesos centrados en el usuario final. Entonces, ya, esa es la razón por la que estoy acá. Y sí, tuvimos un estudio que trata del estado de la digitalización del mundo retail en España y en Italia. En esta pequeña presentación vamos a ver los resultados más importantes y los resultados más accionables para todos los ponentes que nos están siguiendo hoy día. Todas las empresas que hemos involucrado en este estudio son empresas de moda, entonces es algo muy específico para, digamos, permitir una comparación entre diferentes empresas. Pero la verdad es que nuestro objetivo es entender cuáles son los factores más importantes para tener una usabilidad, una experiencia de usuario que sea muy, muy buena y que logre generar, obviamente, ventas y lealtad, ¿cierto? Primero, antes de los resultados, algo sobre la metodología. Como objeto de estudio tenemos 10 e-commerce de 10 marcas de lujo de Italia y 10 e-commerce que se refieren a 10 marcas de moda española, un poquito más cerca al concepto de fast fashion. Acá la pueden ver, una pequeña muestra. Y como indicadores para entender la calidad de toda la experiencia, hemos utilizado la satisfacción, hemos medido la usabilidad, el diseño, la capacidad informativa, la seguridad percibida y dos grandes clásicos para todo lo que son, digamos, hacen trabajo. Tenemos el Customer Effort Score, o sea, el esfuerzo para hacer algo sobre el sitio y la probabilidad que la persona no recomiende a familiares o amigos. Como base de datos de todos los resultados accionables que vamos a ver en un rato, tenemos 1.200 respuestas recolectadas. Esos son clientes finales. Y a estas personas le pedimos, vienen de nuestra community, y le pedimos de hacer una tarea dentro del sitio, como por ejemplo terminar el proceso de compra en el e-commerce. Y
al terminar de este proceso, dar unas notas a cada experiencia. Vale, empezamos de inmediato con la gran pregunta, o sea, ¿cuáles son los factores más importantes para tener una experiencia tremenda y generar ventas? Como metodología para contestar a esta pregunta, hemos utilizado una serie de regresiones lineales múltiples, que es algo muy complejo, digamos, es algo de estadística avanzada. Pero en términos más prácticos significa eso, un manager tiene que decidir, escoger dónde vamos a invertir de manera prioritaria, en cuál ámbito del sitio, y claro que su decisión depende de cuánto es importante cada factor para generar un efecto positivo, un comportamiento positivo en el usuario final, que puede ser satisfacción en general o una actitud positiva como probabilidad de recomendar el sitio a sus familiares. Y esos son los resultados. El factor más importante es tener un sitio que sea fácil para utilizarlo y sea claro. En segundo lugar, con una importancia de un 31%, tenemos el diseño. Eso es muy, muy importante y vamos a enfocarnos en este factor a la hora de hablar sobre el diseño porque realmente es algo que nos dice mucho más que simplemente eso. En tercer lugar, tenemos la percepción de seguridad y por último, la exactitud de la información contenida dentro del sitio. Ahora vamos a ver qué significan esos resultados, empezando desde la exactitud de la información hasta la facilidad de uso, cómo es la relación entre esos diferentes factores y sobre todo cómo hacer para mejorar las notas en esas singulares áreas. Vale. Empezamos por la exactitud de la información. La pregunta era, ¿el sitio provee información exacta? ¿Cuánto estás de acuerdo? De 1 a 7. 7 sería el máximo, obviamente. Y esos son los resultados. Los mejores en Italia, por ejemplo, fueron Max Mara y Giorgio Armani. Y en España fueron Desigual y Stradivarius. Acá hay una cuestión muy, muy importante porque, claro que todo lo que están siguiendo esta presentación está pensando, bueno, vamos a poner más información posible para aumentar la percepción de información rica, precisa y clara. La verdad es que acá hay que enfocarse en una posibilidad, en un riesgo. O sea, a la hora de incrementar la información de un sitio, puede pasar que la usabilidad del sitio se baje muchísimo porque el proceso se hace más lento y más complejo. Entonces, nosotros de Aquality tenemos dos consejos para, digamos, interpretar de manera correcta estos resultados. Primero, hagan un pequeño resumen y quiten las informaciones que no son necesarias, o sea, que son importantes para ustedes, pero realmente no son importantes para sus usuarios finales. Hagan preguntas a los usuarios finales, o sea, los graben, se hacen muchas cosas al respecto. Y en segundo lugar, pongan obviamente las informaciones después de una evaluación junto con los usuarios, pero lo más importante es ponerla en la posición correcta, o sea, en la etapa correcta del proceso para que genere un proceso más fácil, más que el resultado que lo genere como un proceso más complejo. Y en segundo lugar, que lo ponga de una manera muy buena, no muchísimo texto. Entonces, acá hay una cuestión de diseñadores de experiencia que tienen que involucrar. Como tercer factor, como orden de importancia, tenemos la percepción de seguridad. Tuvimos que poner el término percepción de seguridad porque acá no hicimos prueba de seguridad en términos reales, o sea, no hicimos ataque informático por nuestros hackers éticos certificados. Utilizamos siempre, involucramos siempre clientes finales. Acá es una cuestión de percepción. O sea, me siento seguro en hacer transacciones en este sitio. No significa que es seguro o no lo es una percepción.
Y como ven, los resultados son bastante buenos. Acá tenemos que decir algo muy importante. La seguridad, la percepción de seguridad es un factor higiénico. Se porta de manera muy particular. O sea, pues si ustedes tienen un sitio que está en un nivel, está arriba de un nivel mínimo de percepción de seguridad, las personas se van a quedar como, bueno, es algo obvio, no hay un efecto wow, es algo que la persona dan como obligatorio que haya, perciben, sí, o claro que es seguro. Pero pues si ustedes están bajo de cierto nivel mínimo, la insatisfacción es tan alta que las personas, por supuesto, van a quitar la experiencia. Puede ser que le abandonen para siempre, porque eso es la razón por la que decimos factores higiénicos. Tienen que enfocarse en estar arriba de cierto nivel mínimo. Y un consejo, tenemos dos consejos prácticos acá. O sea, primero, pongan mucho cuidado, personalicen la página de errores. Y en segundo lugar, eso lo vimos con nuestros estudios anteriores, es muy importante. Por ejemplo, una persona tiene PayPal y tiene la tarjeta electrónica. Siempre percibirá como más seguro utilizar PayPal. Entonces, no es simplemente una cuestión de mercado potencial, ampliar lo más posible los métodos de pago, sino también para una cuestión de percepción de seguridad. Acá, factor más importante, el segundo más importante, pero para mí el más importante, el diseño. El diseño, acá hay una gran confirmación. O sea, ¿por qué las empresas de moda, como todas, los retailers, ponen mucha atención en la tienda física, como aparece? Porque tienen que respetar una coherencia de marca primero y satisfacer la promesa de marca desde la primera etapa. No significa enfocarse demasiado. Sí, el producto es importante, la calidad del producto es importante, pero la experiencia empieza desde la tienda, al ingresar de la tienda. Lo mismo pasa en el web. Esa es la demostración, porque toda persona, todos esos personas, estos usuarios finales confirmaron que el diseño es muy, muy, muy importante. Y es la primera etapa que puede generar valor para para los productos que están vendiendo o peorar el valor percibido del mismo. Y como ulterior confirmación, como pueden ver, no hay mucha diferencia en las notas entre la marca de lujo y la marca de fast fashion. Gran buena noticia para la marca de fast fashion, pero tenemos que decir que acá hay, bueno, promesa de marca, el diseño tiene que satisfacer la promesa de marca, y en segundo lugar, pero hay una cuestión de expectativa. O sea, una persona que entra en el sitio de Prada tiene expectativa muy, muy, muy alta, porque la promesa de marca es muy, muy alta, entonces es más difícil generar un efecto wow. Entonces, pongan atención en el diseño. En otros sectores que no sea la moda, este factor, por supuesto, es un poquito menos importante. El diseño para la moda es una parte fundamental y la persona pide la misma atención en la característica del sitio. En segundo lugar, importante decir, cada uno necesita su propio diseño, no hay reglas porque depende de los valores de su marca. Bueno, y por último llegamos con el factor más importante. En nuestros estudios anteriores, en nuestros primeros estudios, no utilizamos, no solemos pedir a la persona cuánto fue fácil para usar el sitio. Contamos los clics que la persona necesitan para llegar a terminar el proceso, la tarea. Acá había una pregunta dentro de la pregunta, o sea, es una métrica bastante confiable para entender de manera rápida por si nuestro sitio es fácil para usar o no. Si somos un manager, antes de entender con usuarios reales, podemos simplemente contar los clics. Y hay una confirma que sí, es una bastante buena métrica, porque como ven, al aumentar del número de clics, se baja el nivel de facilidad percibida. Massimo Dutti tiene un nivel de clic, un número de clic para terminar la compra muy alto y la facilidad percibida de las personas es muy baja, simplemente.
Y por otro lado tenemos Stradivarius, que son los dos mejores como facilidad percibida, que bueno, es el factor más importante. Entonces, primero, felicitaciones. En segundo lugar, es más importante todavía para estos brands porque son brands de fast fashion. Fast fashion significa velocidad y significa facilidad. Estas marcas lograron poner estos valores dentro de la experiencia digital. Entonces, maravilloso, simplemente. Acá hay un ranking final de todos estos resultados, simplemente es un promedio ponderado. Como ven, en Italia los mejores son Dolce & Gabbana, Prada y Max Mara. En España son Desigual, Stradivarius y Bershka junto con Pull&Bear. Lo que es importante decir es que la variabilidad entre los resultados de las marcas italianas es un poquito menor respecto a las marcas españolas. Entonces aquí en España hay unas marcas que tienen que, digamos, ponerse en el mismo nivel respecto a la otra. Puede ser porque el nivel de digitalización en Italia, en España, es un poquito más adelante respecto al nivel de digitalización en Italia. Entonces la competencia es más fuerte. Y terminamos con un enfoque sobre esta nueva figura, este nuevo profesional que es el personal shopper, o sea, lo que podemos llamar el vendedor digital. Yo no sé cómo terminar el proceso de compra o necesito una información más sobre una específica talla, tengo la posibilidad en un sitio de activar un chat donde hay una persona física que habla conmigo con la posibilidad también de llamar a esta persona físicamente. Lo primero que tenemos que decir es que hay brands que todavía no desarrollaron esta solución, como por ejemplo de Versace o Bimba y Lola. Y tenemos que decir a estas marcas y a todas las que todavía no lo hicieron que lo hagan, porque como ven, como nivel de utilidad percibida de esta nueva figura, las personas dicen que sí, es muy útil, primero. En segundo lugar, como eso es algo que un poquito aparece, los usuarios españoles, que son con la estrellita naturalmente de la bandera de España, pusieron nota más alta a las marcas españolas. Y lo mismo hicieron al revés, los italianos con las marcas italianas. Nacionalismo, posiblemente no, es que es una nueva herramienta, un nuevo profesional, entonces las marcas se están enfocando en desarrollar el personal shopper primero en su mercado doméstico, naturalmente. No le puedo decir todo de este estudio, simplemente los principales. Hay unas respuestas abiertas que le dejamos a la persona. Hay un triunfo de WhatsApp, o sea, la persona prefiere utilizar para hablar con esta persona herramientas que ya conocen, entonces integren WhatsApp o otras herramientas para dar confianza a la persona dentro de su sitio, y es mejor que desarrollar soluciones propias de chatting. Eso. Después Vivocha hizo un profundizaje un poquito más amplio al respecto. Vale, yo les agradezco y dejo con nuestra misión. O sea, nosotros imaginamos un mundo donde no hay brecha de empatía entre lo que espera la persona y lo que prometen las marcas y hacen las marcas. Y le pido por si quieren de agregarme dentro de las redes sociales en LinkedIn, porque sí, soy curioso, me gustaría escuchar por historia de negocio, de su negocio, por su palabra directamente. Muchas gracias y buen evento. Muchas gracias, Benedetto. Por fin hemos conocido algunos de los resultados de este estudio. Gracias. Ahora os presentamos a la siguiente ponente, que es Víctor Gentile. Víctor es el fundador y el CEO de Planet Dataset. Víctor va a hablar sobre un tema que nos va a interesar a todos, sobre el precio, y después continuamos hablando. Gracias. Buenas a todos. Muchísimas gracias por permitirme estar hoy aquí, por darnos voz a Planet y a GSS y sobre todo a Virginia. Muchísimas gracias. Yo soy Víctor Gentile, como bien han dicho, soy co-CEO y cofundador de Planet Dataset, y hoy estamos aquí para comentaros un poquito cómo la automatización de la gestión de precios puede aportar un valor añadido
a la relación con el cliente. Nosotros, una breve introducción sobre quiénes somos. Planet nació a finales del año 2020. Concretamente nacimos en Málaga y nuestra misión o lo que hacemos es automatizar la gestión de precios y promociones de las empresas de una forma rápida y sencilla a través de una plataforma integrada con sus sistemas. Nosotros, tanto Sergio como yo, que somos los dos fundadores, somos dos ingenieros. Yo personalmente soy ingeniero industrial y Sergio es ingeniero informático y tenemos experiencia en el retail y conocemos de primera mano los entresijos que puede llevar toda la gestión de unos productos y sobre todo cuando hay una tienda online, ¿no? Por eso nacimos y por eso nació Planet y por eso le dimos la forma a nuestra idea. A día de hoy ya somos 5, ayer incorporamos a una persona más y somos todos técnicos a día de hoy y seguimos creciendo. Por esto, como os decía, por nuestra experiencia y por lo que hemos hablado con lo que hemos ido desarrollando durante estos meses, hemos creado una plataforma donde las empresas pueden gestionar y optimizar todos sus precios y promociones y sobre todo entender qué pasa alrededor de ello y qué pasa en su mercado de una forma muy intuitiva y sencilla. Para el lanzamiento de nuestra beta, hace unos meses, desarrollamos principalmente 3 funcionalidades que os voy a ir explicando poco a poco, pero os las enuncio. La primera sería la funcionalidad de sugerencia de precios, después una funcionalidad, una característica de inteligencia de mercado y, por último, una de automatización y reglas. Comenzando con la primera, que sería la de sugerencia de precios, nosotros ofrecemos a las empresas una recomendación de precio para cada producto en tiempo real en función de diferentes parámetros, tanto internos como externos a los mismos. Esto les permite tener estrategias asociadas a sus productos al final, porque muchas veces no hay una conexión entre lo que hacen y lo que quieren hacer. Esto a la empresa le permiten principalmente 3 puntos y aquí es donde ya empieza a tener mucho valor y a percibir el valor del cliente. El primer punto sería la inteligencia basada en datos, es decir, entender qué pasa alrededor mía y extrapolar eso a mis productos, a mis precios, a mis promociones, a cómo le doy vida en mi tienda. Esto conlleva también tomar las decisiones óptimas para cada producto, porque 2 productos de una misma familia, categoría, marca, etcétera, pueden tener características diferentes, una acogida diferente en el mercado, etcétera, porque claro, al final cada producto tiene también un ciclo de vida diferente. Y por último, en esta funcionalidad podemos llevar a cabo una unión entre lo que sería el entorno, tanto ajeno a nosotros como nuestra visión y cómo nos ven nuestros clientes, con la estrategia que nosotros tenemos. Y esto llevaría al éxito a la empresa. De esta forma, continuamos con la segunda funcionalidad, que sería la inteligencia de mercado. Nosotros dotamos a las empresas que gracias, o bueno, si algo bueno tiene la pandemia del COVID, nos ha abierto aún más el mercado y nos ha empujado hacia una digitalización, por eso estamos aquí hoy. Las empresas quieren estar interconectadas, pero muchas solo se limitan a seguir a sus competidores. Por ello, hemos desarrollado nuestra propia funcionalidad de inteligencia de mercado, donde les permitimos, por un lado, entender a sus clientes y cómo reaccionan, qué desean, qué decisiones toman, qué opinan, qué demandan de ellos. Por otro lado, elegir una estrategia de posicionamiento óptima en el mercado, conociendo qué posibilidades tienen, qué están haciendo ahora, qué pueden hacer y qué están haciendo los demás. 4 puntos. Y el último, qué quiere mi cliente, como ya he comentado. Y por último, y haciendo referencia al ciclo de vida de producto que comenté anteriormente, conocer los factores claves en el momento adecuado de cada producto. Al final, un producto en lanzamiento no tiene los mismos factores que afectan que un producto que ya está sentado en el mercado o que ya está en maduración. Entonces, gracias a nuestra herramienta, las empresas lo pueden conocer de primera mano. Pasamos a la última funcionalidad, que sería la funcionalidad de automatización y reglas. Las empresas quieren ser óptimas. Ya no quieren ser la más barata, ya no quieren ser la más rápida, que también. Pero al final hay tantísima competencia que quieren ser óptimas en su situación y en la situación de su mercado. Por eso hemos desarrollado una funcionalidad de automatización y reglas que les permite hacer diferentes cosas que os voy a enunciar. Por un lado, establecer reglas para controlar y reaccionar de diferentes formas, cambios tanto internos como externos. También establecer alertas en función de diferentes parámetros que ellos establezcan. También tomar decisiones instantáneas y desarrollar cambios para sus productos de manera automática y preventiva, que es muy importante, no solo reactivos. Y por último, poder llevar a cabo campañas de promociones óptimas y complejas
en unos pocos clics. De esta manera os quiero explicar una pequeña regla, un ejemplo real que hemos tenido en la plataforma. Esta regla, por ejemplo, era un 15% de descuento aplicado para un sobrestock. Afectó a unos 1.200 productos aproximadamente y se abarcó en 6 días durante el mes de julio. El filtro que se asoció, es decir, los productos que estaban asociados a esta regla eran productos de camisetas de hombre, concretamente. Las condiciones que hacían aplicar ese 15% de descuento eran todos los productos que la semana anterior se hubiesen vendido menos de 20 unidades y que su stock total fuese de más de 150. Y ello conllevaba, pues, un aumento de precio, una rebaja del 15%. De forma sencilla y en un par de clics han podido hacer una medida preventiva ante un sobrestock. Por último, y no por ello menos importante, queríamos comentaros y enunciaros lo que estamos trabajando y hacia dónde vamos. Principalmente en 3 caminos. El primero sería desarrollar nuevas funcionalidades y nuevas recomendaciones y sugerencias, es decir, funcionalidades ligadas a las sugerencias, sugerencias de promociones, de nuevas categorías que hay en el mercado que puedes lanzar, descuentos promocionales, etcétera. La segunda sería la información y datos sobre productos, como pueden ser venta cruzada, canibalismo de ventas y carritos abandonados, entre otros. Y por último, seguir desarrollando y potenciando nuestra analítica de datos, porque al final nuestra misión es permitir a las empresas conocer su situación en cada momento a través de los datos de valor y queremos seguir apostando por la analítica. Pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad y cualquier cosa podéis contactar conmigo sin problema por las redes sociales. Muchísimas gracias. Perfecto. Víctor, enhorabuena y muchas gracias. Luego entenderemos también por qué hemos hablado de precios ahora. Más tarde vamos a tener a David Juárez, que va a hablar sobre las profundidades del cerebro, ¿no? Y cómo las emociones humanas al final controlan los procesos de compras y el precio es una de las partes, digamos, que tiene un impacto inmediato sobre esto. Así que, Víctor, muchas gracias por tu aportación. Gracias. Ahora voy a presentaros al siguiente ponente, que es Miguel Ángel Neira. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Miguel Ángel es el director comercial para España de GSS Grupo Covisian y nos va a hablar sobre el siguiente reto, ¿no? La fusión del digital y el online, perdón, que es lo mismo el digital y el físico en las soluciones digital. Miguel Ángel, gracias. Hola, buenas tardes, buenos días. Quería aprovechar estos minutos para compartir con vosotros algunas reflexiones sobre las posibilidades que nos ofrecen las combinaciones de los mundos digital y físico, que bueno, hasta hace no mucho tiempo se enfocaban como si fueran mundos opuestos, casi no solamente separados, sino enfrentados entre sí, cuando la realidad es que ofrecen lo mejor de sí mismos cuando nos dedicamos a combinarlos. Hay un planteamiento de base y es que en la mayoría de los casos mucha gente comienza la actividad de investigación a día de hoy online. Tenemos el mundo digital al alcance de la mano a través de nuestro teléfono móvil, de nuestro ordenador, de múltiples dispositivos y empezamos a hacer investigación. Pero, sin embargo, la experiencia de compra no es tan satisfactoria cuando la finalizamos online como cuando vamos a una tienda física. La tienda física nos ofrece una serie de experiencias y de capacidades distintas y complementarias a las que tenemos dentro del mundo digital. En un primer momento, como os adelantaba, la realidad es que nos encontrábamos con que estos dos mundos parecían estar enfrentados e incluso hablábamos de cliente digital como algo contrapuesto a cliente físico. Lo cierto es que a día de hoy nos hemos dado cuenta de que, si no todos, la amplia mayoría de los clientes, de los usuarios, vivimos en este mundo compartido. Tenemos tanto capacidades de gestión física como deseos de investigación y de gestión online. ¿Qué podemos hacer para poder integrar, para poder obtener lo mejor de estos dos mundos, tanto desde el punto de vista de lo que ofrecemos a nuestros clientes como desde el punto de vista de lo que nuestros clientes reciben de nosotros? Pues el primero de los puntos es guiar a los clientes a través de los diferentes canales. Es decir, no tenemos que obligar al cliente a elegir un canal frente a otros. Aquí tenemos que dar esa posibilidad de guía en el sentido de no solamente llevar desde un sitio a otro, sino acompañar y educar a los clientes para que puedan hacer uso y puedan obtener lo mejor de las distintas opciones que les estamos dando. En segundo lugar, debemos personalizar la experiencia digital en el sentido de humanizar. La palabra personalización la utilizamos mucho en el sentido de utilizar las capacidades que tenemos para identificar a ese cliente digital.
pero aquí queremos verlo más como esa humanización, como lo que tradicionalmente tenemos cuando estamos comprando en una tienda, en un entorno tradicional, y que sin embargo solemos o podemos perder si estamos utilizando canales digitales. En tercer lugar, tenemos un montón de capacidades para monitorizar lo que pasa en las tiendas. Las tiendas han sido tradicionalmente un agujero negro. Un cliente aparecía en la puerta, entraba, preguntaba o no preguntaba, compraba o no compraba, salía por la puerta y perdíamos trazabilidad de lo que el cliente había tenido de nosotros. Sin embargo, la realidad es que a día de hoy, como estamos diciendo, ese cliente puede haber interactuado con nosotros primero y tenemos posibilidades para mantener esa relación antes de llegar a la tienda y después de salir de la tienda. Y finalmente, tenemos que ser conscientes de que los canales digitales nos ofrecen la posibilidad de empujar, de atraer tráfico, de atraer clientes hacia nuestras tiendas. Es decir, no tenemos que ver, como os digo, que los canales no solamente no estén enfrentados, sino que además la realidad es que colaboren entre sí y cada uno de ellos nos ayude a mejorar la experiencia del resto de los canales. ¿Cómo podemos guiar a los clientes? Bueno, pues primero tenemos que conocer la base de clientes. Y que, como digo, todos los clientes tengamos, en la mayoría de los casos, este doble gorro de cliente digital y cliente físico, no quiere decir que todos estemos igualmente cómodos en cada uno de los mundos. Entonces, intentemos conocer a nuestros clientes e intentemos guiarles, atraerles hacia aquellos de los canales que le proporcionen una mejor experiencia de compra. Segundo, definamos esa estrategia y asegurémonos, ¿vale?, de que impulsamos a los clientes hacia el canal que entendemos que le va a dar esa mayor satisfacción. Clave, definamos los KPIs de negocio. Los KPIs de negocio pueden no ser los mismos a la hora de medirlos y de valorarlos en los distintos canales en los que estamos trabajando. Asegurémonos de definirlos, de que entendemos lo mismo cuando utilizamos las mismas palabras para una visita a una tienda física o para una visita a una tienda digital. Y por último y clave, empoderemos a los agentes remotos y a los agentes presenciales. Asegurémonos de que cuando un agente está hablando con un cliente, sea en una tienda, sea a través de un chat o sea a través de una llamada telefónica, entiende que lo fundamental no es cerrar el proceso en esa interacción, sino asegurarse de la relación del cliente con la marca, asegurarse de que se finaliza ese proceso que nos ayuda a tener esa experiencia final y completa, ¿vale? Y aquí entra una figura muy clave, una figura muy importante, que es la del personal shopper. Personal shopper suena a algo de primer nivel, premium, sobre todo cuando veíamos antes que focalizábamos, por ejemplo, en el entorno de moda. Pero la realidad es que cuando yo voy a una tienda tradicional y hablo con un dependiente, con un asistente y consigo que me atienda durante 2 minutos o 2 horas, es mi personal shopper. Es una persona que está dedicada a mí y que pone todo su conocimiento para ayudarme a que mi experiencia de compra sea más sencilla y más satisfactoria. Podemos aprovechar las capacidades digitales para tener una experiencia muy similar a esta, pero a través de los canales digitales. La realidad es que a día de hoy, cada uno de los escaparates digitales a los que podemos acceder va haciéndose más amplio y más complejo. Muchos de las compañías que tradicionalmente se han enfrentado a este reto han comenzado a crear marketplace donde sobre sus productos tradicionales han ido incorporando productos de terceros. Esto hace que buscar dentro de esos escaparates sea complejo y sea largo. Y el hecho de tener a alguien que nos ayude a hacerlo, primero nos va a reducir el tiempo. Va a hacer que sea más sencillo encontrar el producto que estamos buscando o saber que no está disponible en el caso de que no sea así. Esto, a su vez, va a ayudarme a mejorar la satisfacción del cliente. El cliente está más satisfecho cuando tiene un asistente, un personal shopper que le acompaña durante este proceso de compra online. Algo muy humano. Va a aumentar el índice de cierre, porque como cliente, dejar abandonado un carrito con un asistente al lado, sea virtual o sea remoto o sea presencial, que me ha ayudado a llenarlo, me va a costar más que si simplemente he interactuado con máquinas y por lo tanto no tengo ningún tipo de problema mental, de remordimiento si lo dejo abandonado. Con lo cual encontramos que el cliente compra más rápido y se queda más satisfecho y por lo tanto además me ayuda a que los procesos de compra finalicen en esa primera llamada, en esa primera interacción, sin necesidad de estos procesos que se eternizan, como todos sabemos, en el mundo digital. La realidad es que este co-browsing incorporado puede además verse acompañado por una mejora adicional que es la utilización del video shopping. Es decir, ¿por qué no acompañar el elemento tradicional de acompañamiento de una llamada telefónica o de un chat? Cuando hablamos de chat suena algo exótico.
Si yo le pregunto a mi madre si utiliza chat, me preguntará qué es eso. Pero si le digo qué es lo que hace cada vez que me manda una nota de voz por WhatsApp, lo va a entender perfectamente. Entonces, la realidad es que la utilización de estos canales de chat y el paso a la videollamada, que ha sido algo que en los últimos 18 meses y con la llegada de la pandemia nos hemos acostumbrado cada vez más a utilizar, permite personalizar aún más esa relación. Permite que el cliente vea al asistente remoto. Esto puede trabajarse en dos sentidos, donde ambos se ven, o en un solo sentido, donde el cliente está en casa, no quiere que nadie le vea, pero sin embargo visualiza al asistente y ayuda a que esa relación sea cada vez más rápida. Esto, como digo, nos ayuda a que toda la experiencia de compra digital sea más rápida y no finaliza aquí. Lo cierto es que una buena experiencia de compra digital me ayuda a acompañar y a empujar la experiencia de compra en línea. Una persona que me ha comprado a nivel digital y está contento, es mucho más probable que visite mis tiendas para poder completar esa experiencia de compra con compras adicionales, pensando que mi enfoque hacia el cliente va a ser similar en ambos casos. Adicionalmente a esto, podemos utilizar, y esto lo hemos trabajado durante, como decíamos, los últimos meses, mucho, esa experiencia digital para empujar al cliente hacia la tienda. Comentábamos al final que podemos llevar clientes hacia tienda, pero además no simplemente decirles que tienen que ir a tienda, sino prepararles, acompañarles. Aquí entra organizarles una cita, de tal forma que ese personal shopper digital vaya a estar sustituido, complementado por un personal shopper físico que le espere a la llegada de la tienda y que le acompañe y que sepa quién es el cliente, a qué va y que tenga preparadas los productos en los que se han mostrado interesados. Puedo complementar una vez que ha salido de la tienda, de tal forma que puedo preguntarle cómo ha ido esa experiencia de compra en la tienda, si ha esperado o no ha esperado, si lo teníamos preparado, si no, qué le gustaría que mejoráramos. Es decir, puedo continuar esa relación con el cliente a través de múltiples canales, como a día de hoy todos tenemos relaciones omnicanal, multicanal, en todos los ámbitos de nuestra vida, y puedo además aprovechar esto para llenar ese gran agujero negro que tradicionalmente teníamos con las visitas a las tiendas. Es decir, puedo asegurarme a través de, por ejemplo, una solución como la StoreView, de que complemento la información previa y posterior de la tienda con lo que realmente ha ocurrido y que no existe más ese agujero negro donde perdía la trazabilidad de mis clientes cuando estaban en tienda. Al final, lo que estamos viendo, lo que vemos es que no debemos enfrentar los mundos como si fueran mundos competitivos, cuando realmente son mundos complementarios. Cada uno de ellos tiene diferentes posibilidades para poderme aportar. Por ejemplo, en herramientas de gran superficie, donde no siempre hay expertos con el nivel de detalle suficientes, puedo aprovechar soluciones en las cuales a través de un código QR el cliente pueda acceder a un experto remoto para encontrar información sobre dispositivos, sobre productos que están expuestos en la tienda, pero que en ese momento no disponen del personal con la capacidad suficiente para acompañarnos. Y finalmente, como os decía, al final la idea es no obliguemos al cliente a elegir entre el mundo físico y el mundo digital. Seamos conscientes de que todos somos en este momento clientes digital, clientes que utilizamos las herramientas que preferimos en el momento que preferimos para obtener lo mejor de los dos mundos, y asegurémonos de que dentro de nuestra compañía no solo tenemos las herramientas, sino también el enfoque y las metodologías adecuadas para ser capaces de aprovechar todas las capacidades que nos ofrecen estos mundos para complementar, para ofrecer a nuestros clientes soluciones completas en ese entorno de cliente digital, de cliente completo, que es el que a día de hoy estamos trabajando. Perfecto. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por este viaje por el mundo digital. Damos paso al siguiente ponente, Laureano Turienzo. Casi no necesita explicación, pero bueno, recordatorio, presidente de la Asociación Española de Retail. Gracias, Laureano. Un absoluto placer, ¿no?, estar con todos vosotros. Voy a intentar, ¿no?, en apenas 15 minutos explicar qué es lo que está sucediendo a nivel mundial y las tendencias, y voy a hablar de la humanización del algoritmo. Si me pasáis, por favor, a la siguiente diapositiva, podemos ver perfectamente en ella lo que es todo esto que estamos hablando de. Miguel Ángel estaba hablando anteriormente, ¿no?, de esa concepción plural que va más allá de cómo tradicionalmente han ido
los consumidores han tenido una relación física con los retailers, eso evidentemente ya hace mucho tiempo que se agotó, ¿no? Pero el coronavirus, que es el mayor cambio de la historia de la humanidad en las formas de consumo en poco tiempo, lo que ha hecho, entre otras cosas, es revelarnos la condición de poliédrica del retail y evidentemente hoy en día cualquier empresa, pero váyanse a lo mínimo, váyanse a una tienda de barrio, no puede tener una relación solamente en modo físico. Pero yo voy más lejos. Yo creo que estamos en un escenario que ya no tiene ni siquiera sentido hablar de la omnicanalidad. Fíjense lo que le digo, ni siquiera tiene sentido. Y yo reniego mucho de ese concepto canalítico del retail, ¿no? Porque yo creo que en estos momentos solo tiene sentido hablar de que existe un solo canal, que es el cliente. Si entendemos eso, entenderemos que estamos en un escenario de comercio unificado. Entenderemos que para poder llegar a los clientes ya se ha agotado, ¿no? Ese discurso, ¿no? De pensar en modo canal, ¿no? Pues mire, esto es el cliente online, este es el cliente físico, este es el cliente vía redes sociales. Eso no tiene ya ningún sentido porque evidentemente la mayoría de los consumidores somos y sobre todo seremos consumidores híbridos. Ese escenario híbrido te sitúa exactamente en el medio, lo cual te revela que todo lo periférico a un consumidor es una sola cosa, el consumidor. O sea, tenemos que intentar entender esta experiencia holística, ¿no? del consumidor y esa concepción de que solo existe un canal que es el consumidor. Todo lo demás, evidentemente, debería sobrarnos. Podemos ver en la siguiente diapositiva, por ejemplo, cómo el primer caso que se ha dado de lo que podemos hablar es que evidentemente con el coronavirus, como era lógico, pues se ha disparado las compras online. Bueno, nada nuevo bajo el sol. Si alguien se ha sorprendido de eso, hombre, cierran la mitad de las tiendas del mundo. Ir a las tiendas era poco menos que y así se relataba como un ejercicio de peligro, ¿no? Y entonces se dispara el comercio electrónico, lo cual es bastante bueno, bastante sensato, pero evidentemente todos esos datos que nos están continuamente ofreciendo durante los últimos meses son datos dopados, porque es lógico, porque en la medida que, y ya lo estamos viendo en China, en Europa, en Estados Unidos, en la medida que se han abierto las tiendas físicas, la cosa ha vuelto a la normalidad. ¿Y cuál es la normalidad? Un comercio electrónico que sigue en crecimiento, pero las tiendas físicas pues siguen, la gente regresa con más o menos normalidad a esas tiendas físicas. Lo que vemos es que se va menos viajes a las tiendas físicas, pero por ejemplo se compra mucho más. Y las tasas de eficiencia de las tiendas físicas están en datos históricos. Jamás en la historia del retail han tenido unos datos de eficiencia tan extremos y de eso se está hablando poco las tiendas físicas. ¿Por qué? Porque quien va a las tiendas físicas ya va a hacer una compra. Se ha perdido ese lado, quizás se ha perdido más ese lado de paseo, ese lado de ir a una tienda física pues a dar una vuelta y son viajes mucho más eficaces desde el punto de vista de venta. Dicho todo esto, señalar que España es el tercer país a nivel mundial que más ha crecido la venta online, lo cual es una barbaridad. Y una barbaridad en el sentido numérico, es una noticia como otra cualquiera, ¿no? Si vemos en la siguiente diapositiva, observaremos que España ya en el 2018, antes del coronavirus, éramos una sociedad altamente digitalizada. ¿Qué significa eso? Hombre, de los 46 millones, 39 millones habitábamos en ese territorio sin fronteras que es Internet y ahí en ese territorio evidentemente nos pasábamos una media de 6 horas conectados. Entonces, claro, hablar de alguien que de media está 6 horas
en ese territorio digital, claro, evidentemente los retailers, ese consumidor, tienen que crear vínculos y cordones umbilicales que van más allá de la tienda física, tienen que ser digitales, ¿no? Eso yo creo que ya nadie lo cuestiona, ¿no? En ese aspecto. Si vamos a la siguiente diapositiva, saltaremos hacia adelante y veremos, pues, el escenario justo en 3 años después. Pues en 3 años después ya estamos en el 91% de la población, lo cual nos sitúa en el país número 13 en penetración en Internet, o sea, en digitalización. Por tanto, estamos en una sociedad que es tremendamente digital. Mucho más digital que, por ejemplo, como puede ser Italia, por ejemplo, tiene ratios menores a nosotros en el tema de la digitalización. En la siguiente diapositiva veremos claramente un dato que es, este sí que yo creo que es el dato que debe versar todas las estrategias de cualquier retail durante los próximos años. Es esta diapositiva. Miren, este año, en el 2020, en el año, digamos, el corazón pandemia, fue parcialmente pandemia, ¿no? En ese año se crearon más datos que en el resto de la historia de la humanidad, lo cual es algo muy interesante porque nos comunica ese dato que estamos en los primeros días de una nueva era, de la era del dato, igual que fue la era contemporánea, la primitiva, pues estamos en la era del dato. Pero es que el dato siguiente es que en apenas unos años, en 15, 14 años, se habrá multiplicado por 45 el 2020 en la generación de datos. Por tanto, vamos hacia un territorio no visitados por la humanidad, a territorios ignotos, a territorios que evidentemente traerán cosas buenísimas, pero territorios que también tenemos que afrontar, ¿no? Y, por supuesto, cualquier tienda, por pequeña que sea, tendrá que entender que la gestión del dato es absolutamente necesaria. En China ya lo estamos viendo, tiendas de barrio que están bajo el ecosistema de Alibaba están más digitalizados que grandes retailers europeos, por ejemplo. Sigamos. Pero todo eso nos conduce, en la siguiente diapositiva, nos conduce al fin de las tiendas físicas, como nos están diciendo continuamente. Yo lo primero que deberíamos decir es agradecer y reconocer, ¿no? La tenacidad y el empeño de estos hacedores del fin de las tiendas físicas, porque llevan una década fracasando y siguen, y lo cual hay que reconocerles cierta tenacidad. Miren, es absolutamente inmaterial, imposible el fin de las tiendas físicas. Quien les cuente lo contrario les está contando algo absurdo. Están planteándonos el fin de las tiendas físicas cuando en el mundo vayamos a Estados Unidos con una penetración de Internet muy superior a la española. Se está hablando que más o menos el porcentaje de las tiendas, de las ventas digitalizadas, no online, ojo, digitalizadas, están alrededor de un 13%, ¿no? Digitalizadas quiere decir que gran parte también de esas compras que se hacen online se recogen en tiendas físicas. Pero bueno, en ese total digitalizado está en el 13%. Quiere decir que el 87% de las ventas todavía son físicas. En ese escenario de casi 9-1, están matando a las tiendas físicas. No tiene ningún sentido. Lo que sí que evidentemente cada vez lo que va a crecer más es todo el tema BOPIS, que es Buy Online, Pick Up in Store. Sigamos en la siguiente, donde vemos, por ejemplo, que yo, por ejemplo, dije en un evento que en el 2018 en el IFEMA que los retailers que más tiendas físicas, lejos de esa teoría del retail apocalipsis, no solamente que no era verdad, sino que los retailers que más tiendas físicas iban a abrir en el futuro iban a ser precisamente los pure players, ¿no? Evidentemente, pues me dijeron que, bueno, imagínense ustedes, pues bueno, eso se ha cumplido matemáticamente, ¿no? Y era fácil de adivinar. Si vemos en la siguiente diapositiva, la semana pasada Amazon ya está informando que va a abrir 200, bueno, no está informando, pero están informando fuentes internas
que abrirá 260 supermercados en el Reino Unido. Pero es que en Estados Unidos lo que sí que sabemos ya por datos revelados es que el próximo año terminará en 2020 cerca de 900 tiendas, una red propia en Estados Unidos. Por supuesto van a abrir en Europa, en España abrirán muchas tiendas y ya les adelanto que serán del modelo Ford Star. Extraña forma de querer matar las tiendas físicas cuando no dejan de abrir tiendas físicas. Pero bueno, sigamos en la siguiente. Vemos cómo clarísimamente Wall Street Journal en un estudio lo que nos dice clarísimamente y nos está revelando que es que cada vez más lo que están viendo los retailers y gracias ya al fin ya no están viendo en esa dicotomía, en esa visión binaria, tienda física, again, online. No. Si es que es todo uno. Se dan cuenta que un retailer es lo más poderoso que puede tener, es tener un gran comercio electrónico, grandes redes sociales y sobre todo muchas tiendas físicas, porque eso es lo que les distancia y les hace efectivamente diferentes. En la siguiente diapositiva vemos este dato, que es, pues claro, que se esperaba, pues que ya este año en Estados Unidos, y regreso a Estados Unidos porque tiene ahí, por ejemplo, Amazon tiene casi el 69% de lo que vende a nivel mundial. Bueno, pues este año están ya viendo récord, comparado con relación desde el 2017, récord de apertura de tiendas. Cuando les digan que se han terminado las tiendas físicas, háblenle de que hemos pasado la era de oro de apertura de supermercados, de tiendas de conveniencia, tiendas especializadas, etcétera. ¿Se han cerrado tiendas? Por supuesto que sí. ¿Se van a cerrar tiendas? Por supuesto que sí, como siempre ha sucedido. Sigamos. En la siguiente. Vemos también nuevas formas que humanizan, que esto, por ejemplo, toda la venta que estamos viendo por WhatsApp. Siguiente, donde vemos en la siguiente diapositiva. Esto es muy, muy interesante. Miren, este es un experimento que hace para que revelen la humanización, en qué consiste. Esto es un experimento que nos ha hablado Google, que hicieron una empresa en su e-commerce. Hizo lo siguiente, vendía bicis. Tenía todos los productos con una bici, ¿vale? Un producto, de la materia. A continuación, empezó a meter personas junto, cambió, y en las fotografías metió las bicicletas y las personas. Se subió un 26% la venta. Simplemente ese hecho de humanizar el objeto. Vamos clarísimamente, y en el WhatsApp es una humanización de la tecnología. Llamar por teléfono. Todo el live streaming de esa conexión que va desde el e-commerce a la tienda física, que en directo que revelaba muy bien Miguel Ángel, ¿no? Eso dispara abismalmente las tasas de conversión, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente hay un aspecto que es claro, que tiene que revelar con la eficacia de las ventas, que tiene que ver con la confianza. La confianza, cuando hay una interlocución humana, se dispara abismalmente. Y vemos ya en la siguiente, vemos cosas como también que van a ser nuevos canales clarísimos, bueno, nuevos canales, que es todas las redes sociales, ¿no? Eso que también las redes sociales como gran centro comercial de venta, eso, claro, TikTok, Facebook, todo esto van a estar cada vez más, ¿no? Y también dentro de que eso es una humanización de la venta del retail y también cómo las marcas directamente ya están vendiendo a los consumidores, lo cual nos revela que los retailers, al final, toda la era de distribución, eso ha muerto. Los retailers tenemos que reinventarnos y ser gestores, especialistas en gestores de grandes experiencias para que las marcas nos vean como alguien valiosos. En la siguiente diapositiva podemos ver, pues, simplemente ya para despedirme, que un resumen, decir que estamos ante momentos muy complicados, momentos los más difíciles de la historia del retail y de las formas de consumo, pero momentos fascinantes para emprender nuevos proyectos, ¿no? Y, por supuesto, lo que sí que debemos entender es que si nuestros negocios se parecen mucho a nuestros negocios a principios de 2019, tenemos un problema. Muchísimas gracias, es un absoluto placer. Muchísimas gracias, Laureano, por tus reflexiones.
completamos el viaje, este viaje que hemos iniciado con Benedetto, que nos ha mostrado los resultados de cuál es el estado de la digitalización de los retailers de fashion en España y en Italia. Hemos visto temas de precio, ¿no?, que son esenciales también en el viaje del cliente, ¿no?, la experiencia del cliente con los retailers, para luego continuar con soluciones digital, refrendado por el mensaje de Laureano sobre la no muerte del espacio físico, ¿no?, del retail físico, y que Miguel Ángel ha refrendado de nuevo con las soluciones que hacen eso, casar y hacer que convivan los espacios físicos y los espacios online. Queremos terminar este viaje con un tema fundamental, que son las emociones que tienen nuestros clientes, ¿no?, con respecto a nuestras marcas, y para eso hemos invitado a David Juárez, que es el director del área MACOM de la Universidad Politécnica de Valencia, entre otras muchas cosas, pero también es profesor de Commission Academy, que somos los que hemos organizado este evento junto con GSS, como profesor de nuestro partner académico Escuela de Organización Industrial. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí por esta oportunidad de hablar un poquito sobre la neurociencia aplicada al mundo del marketing, al mundo del retail. Bien, como me ha presentado, pues yo soy docente e investigador en la Universidad Politécnica de Valencia. Realizamos una investigación muy aplicada, muy empírica, basada en la neurociencia aplicada al comportamiento del consumidor. Eso nos permite hacer una consultoría diferente a lo que se suele esperar de una agencia de marketing o de comunicación, y a su vez esto lo llevamos al mundo de la formación, tanto en jornadas como en programas máster, etc. Bien, antes de empezar a hablar de esta herramienta que utilizamos en neuromarketing llamada la distancia psicológica, me gustaría un poco introducir lo que es el concepto del cerebro y entender que vivimos en un entorno en el cual recibimos cientos de impactos publicitarios al día. ¿Eso qué significa? Nuestro cerebro se va a proteger y al final, como dice Jakob Nielsen, experto en usabilidad, la mayoría de los usuarios no miran lo que es publicidad, lo sea o no lo sea. Es decir, forma parte de un escenario en el cual nos movemos en el día a día, es nuestro fondo de pantalla, y esta imagen que tienen atrás, que a lo mejor no ven del todo bien, resulta que está compuesta de cientos de marcas, pero sin embargo para nosotros no es más que un fondo de pantalla. Esto le pasa a nuestro cerebro en el día a día. Si tuviésemos que prestar atención a cada uno de los estímulos publicitarios que nos lanzan las marcas en todos los puntos de contacto, en el canal retail, en un Facebook Ads, en una cuña de radio o en un cartel puesto en un taxi o en un autobús, si tuviésemos que prestar atención a cada uno de esos puntos de contacto, dedicaríamos demasiado tiempo y demasiada energía. ¿Qué hace nuestro cerebro? Se protege. Por eso, en el escenario en el que nos movemos hoy en día, no podemos estar etiquetando a nuestro target en base a parámetros sociodemográficos, ¿vale? Pues una chica entre los 16 y los 30 años, con un nivel de estudios determinado, con un poder adquisitivo determinado, no porque no funciona. Esta chica, que a lo mejor tiene unos ingresos entre 800 y 1.000 euros al mes, lleva un smartphone de 1.400 euros. ¿Y eso qué significa? Pues que en principio no debería de estar comprando esta tipología de productos, pero es que esto es nuestro día a día. ¿Qué es lo que hace que esta persona se dedique o se decante por elegir un teléfono de 1.400 euros que suponen más de sus ingresos mensuales y no priorice la vivienda u otro tipo de inversiones? Bueno, pues eso solo nos lo puede explicar su cerebro. Por eso hay que hablar hacia el cerebro, no hacia el consumidor. Hay que entender los procesos que ocurren dentro del cerebro. En nuestro cerebro, por así decirlo, hay dos maneras de entrar mensajes. Cuando la marca viene en el canal retail, viene en el canal online, habla de producto y sus características, se activa una parte del cerebro más racional que comparará con las características que ofrece la competencia. Y ante igualdad de características, el factor de decisión siempre es el precio. Sin embargo, si la marca habla en un tono más emocional, le explica al consumidor cómo se va a sentir cuando use el producto, no hace falta que le hable del producto. ¿Cómo se va a sentir cuando use el producto? ¿Qué va a experimentar en el uso del producto? Se activa una parte del cerebro que gestiona emociones. El consumidor se va a imaginar cómo va a usar el producto, cómo le van a ver usando el producto, se emocionará
y tomará decisiones donde el precio no es el factor clave. Luego, somos nosotros como marcas las que decidimos hablar hacia la parte más racional del cerebro. En ese caso, el consumidor compara y ante igualdad de características compra el más barato. Es una decisión que se demora en el tiempo. O podemos hablar en un tono más emocional, trasladándole la vivencia que va a tener con nosotros como marca, con nuestro producto o nuestro servicio. Si el cliente lo puede imaginar, lo puede sentir, se emocionará y acelera la toma de decisión. De la otra manera, tarda en decidir porque tiene que comparar. De esta manera, el cliente compra y encima el factor de decisión no es el precio. A partir de aquí, igual que en el canal retail, necesitamos explicarle al consumidor cómo se va a sentir cuando utilice nuestro producto o nuestro servicio. Mucho más importante esto que explicar las características del producto que le lleva a comparar. En el canal digital pasa exactamente lo mismo y lo vinculamos al marketing de contenidos. Es decir, tenemos que trabajar algo más allá de lo que es la descripción del producto. El compañero anterior hablaba de cómo una bicicleta con una persona humaniza el producto. Lo que hace es que el propio consumidor se puede imaginar el tamaño de la bicicleta, se puede imaginar a sí mismo montado en la bicicleta. Eso le acerca la situación a una situación que ya ha vivido anteriormente, le es más familiar y le facilita la toma de decisión. Si hubiésemos hablado del concepto de empatía, estaríamos intentando que el consumidor se ponga en el lugar nuestro, ¿no? Es decir, oye, te quiero explicar esto y quiero que sientas lo que yo te estoy explicando. El concepto de empatía muchas veces lo asociamos a ponernos en el lugar del otro, pero va un poquito más allá. Es ponernos en el lugar del otro con las percepciones sensoriales del otro, es decir, con los sentimientos del otro. ¿Qué hace que esa persona se comporte de esa manera? ¿Cuáles son los factores que están influyendo en sus sentimientos? La empatía es ponerse en el lugar del otro sintiendo lo que siente el otro. ¿Cómo conseguimos entonces que conecte con nosotros a nivel emocional el consumidor, sea en el canal digital, sea en el canal retail? Bueno, pues utilizando una herramienta de neuromarketing llamada la distancia psicológica. ¿En qué consiste esta herramienta? Vamos a ponerlo con un ejemplo. Imaginemos que dentro de 10 años ya es posible viajar a la Luna, viajes comerciales. Si yo preguntase a los espectadores, ¿cómo es ese viaje? Lo que es el despegue, el trayecto y el alunizaje. Bueno, pues la mayoría, y así es como ocurre cuando impartimos jornadas donde tenemos esa opción de que el público responda, la mayoría nos describe el despegue como una situación tensa donde tú estás sentado con un traje de astronauta, notas las vibraciones, el ruido y aquello despega. El trayecto, sin embargo, es silencioso. Flotas, ya has perdido la gravedad, flotas, es silencioso y estás expectante, tienes un poquito de miedo. Y cuando llegas a alunizar, es más suave que el aterrizaje porque hay menos gravedad, apenas necesitamos frenar el cohete y ya bajamos y damos un paseo por la Luna. Cuando yo pregunto, ¿y cómo es ese paseo por la Luna? Lo habitual es que me respondan que es un paseo donde pegan saltos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no tienes gravedad y te ves flotando, ¿vale? E inclusive alguno dice que se sacaría una foto. Dicho de otra manera, yo creo que nos lo imaginamos de esta manera, ¿vale? Un traje de astronauta de estos grandes, con el casco, andando por la Luna. ¿Qué es lo que hemos hecho realmente? Cuando hemos intentado que el usuario se imagine ese viaje que va a vivir con nosotros, un viaje comercial a la Luna, como el usuario no tiene datos, lo único que puede imaginar es aquello que ya tiene como estereotipo, lo que ha visto en películas, lo que ha visto en documentales. Pero es muy raro que se imaginen de esta otra manera. Es decir, el viaje se lo han imaginado solos, no se lo han imaginado en pareja. No saben ni por dónde van a despegar. No saben si es en España, si es en Colombia, si es en algún estado de Estados Unidos. No se han planteado si viajan con más personas y si esas personas hablan su idioma o no. Es decir, les falta detalles. ¿Por qué les falta detalles? Porque le estamos vendiendo un viaje que dista mucho de lo que él puede imaginar. No va a ser capaz de imaginarse cómo sería ese viaje con nosotros.
Inclusive, alguno puede decir, a lo mejor el viaje es así, para nada nos lo imaginaríamos así, ¿no? Es decir, la Tierra de fondo. ¿Cómo vas a demostrar que has estado en la Luna? Sacándote una foto con la Tierra de fondo. Y ya este aspecto tan divertido no nos lo imaginamos porque obviamente no hemos visto ninguna película donde esto ocurra. Luego tenemos un problema a la hora de transmitir al consumidor las características de lo que nosotros vendemos. Nuestro planteamiento, tanto en el canal retail como en el digital, es hablar de las características del producto, una descripción del producto. ¿Qué estamos provocando? Que su cerebro más racional compare características del producto que nosotros ofrecemos con los de la competencia. Y ante igualdad de características, el factor de decisión siempre es el precio. No somos capaces de contarle una historia y que el consumidor empatice con esa historia, que se la imagine con detalles y que sienta algún tipo de emoción. No somos capaces. Precisamente aparece la herramienta de la distancia psicológica que se basa en 4 dimensiones. 4 variables que si las tenemos controladas, el usuario empatiza, imagina y siente. Pero si no las tenemos controladas, el usuario no empatiza, se imagina con pocos detalles y lo que imagina está basado en estereotipos, películas, vivencias anteriores o alguna serie o documental que haya visto acerca de algo de lo que nosotros ofrecemos. ¿Cuáles son entonces estas 4 variables a tener en cuenta? Por un lado está la dimensión temporal. El consumidor, si recibe un mensaje de algo que ocurre hoy, es capaz de ponerle detalles. Si le hablamos de algo que ocurrirá dentro de un mes o que ocurrió hace medio año, cada vez le pondrá menos detalles a la historia. Si hablamos de algo que pasó hace 20 años, apenas le pondrá detalles y mucho menos sentimiento. La segunda dimensión es la dimensión espacial. No es lo mismo explicarle al consumidor cómo va a usar el producto en la ciudad, en el barrio, en la calle donde él vive, que explicarle cómo se usa ese producto en otro país. A mayor dimensión espacial, más distancia del ejemplo que yo le ponga respecto a donde él vive, le pondrá menos nivel de detalles, se lo imaginará peor, con menos detalles y basado en estereotipos que no le generan ningún tipo de emoción. La tercera dimensión es la dimensión social. No es lo mismo estar narrando el uso del producto o del servicio en los pies del propio consumidor que hablarle de cómo lo usa un tercero o cómo se usa ese producto en un país de otra cultura. Conforme nos alejemos de la primera persona, el consumidor le pone menos detalles y con ello menos sentimiento. Y el cuarto factor, la cuarta dimensión, es la dimensión hipotética. ¿Cuánto de real es la situación que le estoy planteando? Si le estoy hablando de la pura realidad, de una situación en la que él se ha enfrentado ya anteriormente o que la puede vivir y se la puede imaginar porque es 100% real, el consumidor le pone detalles e inclusive puede sentirse nervioso, puede tener miedo o sentir esperanza, alegría, felicidad. En el momento que empecemos a crear un supuesto, es decir, una situación hipotética, pero que él no ve como algo que le pueda pasar, oye, te voy a vender un seguro en el cual te vas a imaginar que te pasa algo y dices, bueno, no tengo por qué imaginarme eso, ¿vale? No es lo mismo que decir, oye, cuando salgas del trabajo y vayas hacia casa, puede ser que alguien con más prisa que tú haga una maniobra incorrecta, eso sí te lo puedes imaginar, es más real. Cuanto más hipotética sea la situación, menos detalle le va a poner y menos sentimiento. Es decir, estas 4 dimensiones, el ahora, el aquí, el a ti y una situación 100% real, nos genera lo que se llama una distancia psicológica cero. Ahí el consumidor pone todos los detalles a la historia que le estoy contando. Es capaz de sentir, es capaz de emocionarse, acelera la compra y el factor precio no es lo importante. Esto lo tiene que hacer el vendedor en el canal retail o el contenido de nuestra web en el mundo digital. Dicho de otra manera, las distancias son cero cuando hablamos de la hora, del aquí, de algo que me ocurre a mí o a ti como consumidor y de la realidad.
Podríamos hablar de una distancia psicológica corta, ahí empieza el consumidor a perder detalles y sentir menos cuando le contamos la historia, le cuesta empatizar. Cuando hablamos del ayer, de algo que ocurrió en su barrio, a su mejor amigo, no a él, ¿vale? Y si hubiese una situación algo hipotética sería, ¿cómo sería mi vida habiendo estudiado Derecho? Es decir, me lo puedo imaginar, lo puedo sentir, pero no es lo mismo que la otra titulación que he estudiado yo. Yo puedo imaginarme cómo sería mi vida habiendo estudiado Derecho porque tengo amigos que son abogados o he visto series de televisión de abogados. Es decir, esto es una distancia psicológica corta. ¿Cómo sería entonces una distancia psicológica larga? Cuando estamos hablando de algo que ocurrió hace 20 años o algo que ocurrirá dentro de 5. Cuando estamos hablando de algo que ha sucedido en otro país y queremos trasladar a que aquí también puede suceder. Cuando estamos hablando de algo mencionando a un desconocido de otra cultura. O cuando estamos diciendo, por ejemplo, cómo sería nuestra vida si fuésemos invisibles. Si yo pregunto al espectador, ¿cómo sería tu vida si fueses invisible? La mayoría se frota las manos. ¿Por qué? Porque nos imaginamos una situación hipotética en la cual, como no tenemos detalles, nos imaginamos lo que hemos visto en las películas. Y en las películas vemos que el que es invisible se cuela por sitios para cotillear, para gastar bromas, lleva vendas, un sombrero, pero nadie es capaz de imaginar la soledad de una persona invisible que no puede hablar con nadie, no puede interactuar con nadie y acaba viviendo sola. Es decir, cuanto más hipotética es la situación, menos detalles le ponemos, más nos basamos en las películas y menos emoción sentimos. Dicho esto, esta herramienta es maravillosa para transcribir, para generar contenido en la web, en la cual intentemos que el consumidor empatice en cómo se va a sentir cuando utilice el producto o el servicio. ¿Cómo? Hablándole de que puede utilizarlo en este momento donde él vive, él va a ser el usuario y va a ser situaciones que vive en el día a día. Es decir, le tenemos que trasladar a situaciones que vive en el día a día. El cerebro es maravilloso y es capaz de creerse cualquier construcción mental que hagamos. Me voy a creer una realidad que ya he vivido y que me estás explicando nuevamente, como me voy a creer cómo sería mi vida si yo fuese invisible. Con apenas detalles y basándome en películas. El cerebro se lo va a creer exactamente igual. Problema, a mayor distancia psicológica, cuanto menos cuidemos estas 4 dimensiones, los detalles de la historia que se va a imaginar son muy reducidos y apenas tiene sentimiento. Luego, una manera de generar emociones y generar sentimiento en la manera en la que escribimos en el canal digital tiene que ser reduciendo a 0 las 4 dimensiones de la distancia psicológica. Otro ejemplo. Es más fácil imaginarse cómo sería nuestra vida cambiando de pareja. Oye, pues mira, he visto a esta persona, me gusta, me atrae, me puedo imaginar cómo sería mi vida viviendo con esa persona, cómo sería el día a día, cómo me despertaría, cómo iría a comer o a cenar con esta persona, cómo hablaría con esta persona. Es más fácil eso de imaginar y le puedo poner más sentimiento que imaginarnos que somos una sirena. Hagamos este ejercicio. Las mujeres, imagínense que son sirenas. Los hombres, sirenos, ¿vale? ¿Cómo sería esa situación? Pues en la mayoría de los casos, si es mujer, se imagina, 1, con el pelo largo y frondoso. 2, con cola normalmente escamada, brillante. Bien un verde, verde azulado. Y 3, 25 años. Da igual la edad que tenga, se van a imaginar con 25 años. Se van a imaginar jóvenes. ¿Por qué? Porque como esto es irreal, se están basando en las películas que han visto, concretamente en La Sirenita. Por eso todos se imaginan de esa manera. Y los hombres, Aquaman, ¿vale? Es decir, de repente se imaginan con el pelo largo, súper musculados, llenos de tatuajes, y ese es el nivel de detalle que van a poner a la historia. ¿Se parece eso a la realidad? No. Nadie se va a imaginar que el pelo no se le va a quedar suave y sedoso. Todo aquel que haya ido a la playa y se haya mojado el pelo nota después que está espesito. No se imaginan que huele a pescado, porque realmente una sirena o un sireno es mitad pescado.
pero no se imaginan ese olor. Se imaginan en un mar perfecto y cristalino, no en una playa de China con basura flotando, basura dentro del interior del mar. Y además se han imaginado quizás rodeado de pececitos, pero más bien solos. No se imaginan rodeados de otras sirenas u otros sirenos. Esto es debido a que la distancia psicológica de la historia que estoy intentando que imaginen es muy grande. Porque realmente no les estoy hablando del ahora, no les estoy hablando del aquí, no les estoy hablando de algo real. Consecuentemente, los detalles que ponen son detalles de situaciones estereotipo, películas, documentales que hayan visto. Eso es lo que le ocurre a nuestro cliente cuando le intentamos transmitir qué es nuestro producto y para qué sirve, sin tener en cuenta las 4 dimensiones. Hay que hablarle de cómo va a disfrutar el producto ahora, donde él está, que va a ser el que va a disfrutarlo. Y tiene que imaginarse una situación real que ya haya vivido, a ser posible. A partir de aquí, la mente, repito, confía de la misma manera, sea una situación estereotipo o sea una situación con alto nivel de detalle. Luego, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Transformar esa situación a que él puede imaginar con alto nivel de detalle. Si puede imaginar con alto nivel de detalle, se emocionará. Si se emociona, comprará de una manera más rápida, tanto en el canal digital como en el online, se emocionará de manera positiva, comprará y el factor precio no va a ser el factor decisivo. Nosotros tenemos que trasladar todas las dimensiones a un valor cero y ese es el esfuerzo a la hora de describir los productos o servicios tanto en el canal retail como en el canal digital. El cerebro es la clave en todo proceso de compra. No nos gusta que nos vendan, nos gusta comprar. Pero para comprar nos gusta emocionarnos y para emocionarnos tenemos que sentir. La única manera de sentir es cuando la distancia psicológica es igual a 0. En cuanto esa dimensión espacial, temporal, social o hipotética empieza a crecer, perdemos detalles, perdemos sentimiento. Nosotros tenemos toda la biometría para medir las emociones de un consumidor, sea en el canal retail, sea en el canal digital. Esto, por ejemplo, es una GSR, es una medición de la respuesta de la piel. ¿Qué medimos? Si se está emocionando y qué intensidad emocional tiene. Un ejemplo, una charla de Víctor Coopers. Hemos registrado todo el espectro emocional del consumidor, la intensidad emocional que ha sentido. Donde vemos picos se corresponden con alto impacto emocional. A continuación, hemos identificado qué decía y qué hacía Víctor Coopers en esta charla que ha generado estos picos. Es muy buena la gráfica porque la emoción crece, se reduce, crece, se reduce. Eso genera actividad emocional. Eso genera, por un lado, picos de emoción y descansos del cerebro. Eso, a nivel de compra, es buenísimo. Esta historia está impactando de una manera muy correcta. Y lo que hacemos es identificar en el speech de los vendedores, en el canal retail, o en la lectura que se está haciendo de la descripción del producto o el servicio, marketing de contenidos a nivel digital, estamos identificando cuáles son las claves de lo que se tiene que repetir en todas las acciones de venta. Tenemos gafas para el canal retail, lo mismo pero en sobremesa para el canal digital, para saber qué es exactamente lo que le ha producido ese pico de emoción. De manera que identificamos en todo momento lo que ha visto, de qué manera le ha impactado a nivel emocional. También tenemos electroencefalografía. Este aparato, que nos recuerda más a un hospital, lo tenemos en una versión más móvil. Una diadema, 14 electrodos. ¿Y qué hace esto? Identificar si la emoción es positiva o negativa. Todas las emociones venden. Se vende con el miedo. Eso, por ejemplo, a nivel de venta de alarmas, es algo muy usual, pero también se vende con la felicidad. Lo usa Coca-Cola. Hay que tener cuidado en el canal retail porque hay que interpretar un pico de emoción si es bueno o es malo. Por ejemplo, en el mundo digital, los picos de emoción vinculados a estrés o a desconfianza son negativos completamente.
¿Y eso qué quiere decir? Que el usuario, cuando detecta por confusión un pico de estrés, se sale del proceso de compra. Si el usuario desconfía de quién está detrás de la web o si el producto va a ser lo que él realmente necesita y no se lo puede imaginar porque la distancia psicológica es muy grande, abandona el proceso de compra. Luego son dos factores a nivel cerebral clave, a nivel emocional clave, en la venta en el mundo digital. 1, el estrés. 2, la desconfianza. Nosotros podemos monitorizar en una venta online, en un proceso de compra y carrito de la compra, si el consumidor ha padecido alguna de estas dos emociones que son negativas para el canal digital. De la misma manera que con reconocimiento facial podemos interpretar estas emociones. Dicho esto, todo esto se puede extrapolar al canal digital. Podemos interpretar la influencia de la música en el canal retail. Podemos determinar la eficiencia del visual marketing, de la realidad virtual, de la eficiencia de un vídeo en YouTube o en TikTok, del packaging, que son los 10 últimos segundos del marketing, de la propia tienda o del speech de un equipo de vendedores. Todo esto nos lo permite el neuromarketing. Primero, antes de usar esta biometría, utilizar la herramienta de la distancia psicológica. Después, validar si es posible con biometría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David. Yo doy fe que lo de la biometría existe porque yo he sido usuaria un poco cobaya, ¿no? Sí. En uno de nuestros talleres de Covision Academy. Finalizamos el viaje. Gracias a todos por haber invertido esta horita y 20 minutos de tiempo. Esperamos que haya sido enriquecedora. En Covision Academy, sabéis, es una iniciativa para promover la innovación en el sector de las personas, ¿no? De los que estamos a cargo de gestionar la relación con lo más importante para todos nosotros, nuestros clientes. Nos vemos en el próximo programa de Covision Academy. Buenas tardes.